Hablamos de la arquitectura. En este caso vamos a destinar una columna a hablar acerca de lo que tiene que ver con la seguridad en los hogares. Medidas de seguridad a tener en cuenta a la hora de la construcción y la planificación de un hogar. Bueno, hay ciertas pautas a tener en cuenta para brindar condiciones de seguridad que sí o sí tienen que estar. Por eso hemos convocado al arquitecto Hugo Rodríguez, que ya está en los estudios de Diamante FM. Así aprovechamos a contar algunos de sus conocimientos para que tengan en cuenta las siguientes recomendaciones. Hugo, muy buenos días, ¿cómo estás? Ahí voy para allá, ¿cómo andás? Hola Santi, buenos días y buenos días para todos los oyentes. Y bueno, es un gusto estar de vuelta acá y tratar de informarles y aconsejarles. Bueno, está bueno esto que planteábamos. Me parece que en estas épocas en las que, bueno, hemos atravesado incluso una ola polar en todo el país, que eso derivó, por ejemplo, en lo que fue esta alta demanda que hubo de GNC, que nosotros aquí en Diamante lo pudimos ver, cómo nos hemos quedado sin GNC por unas horas, que tiene que ver con la demanda que hubo en materia de gas. Y eso, bueno, siendo que no hay tanta oferta del producto, y incluso el barco que tenía que venir para suplir esa demanda que no teníamos para cubrir, llegó tarde y pasó todo este problema. Así que me imagino que en lo que respecta a gas, vamos a poder tocar algunos de estos temas, porque hay cuestiones a tener en cuenta, más que nada cuando hay altos consumos, y bueno, otras medidas también en otras formas de buscar calefaccionar un hogar, un espacio. ¿Qué nos podés comentar y cómo querés que encaremos esta charla, Hugo? Bueno, hay muchas cosas a tener en cuenta con la seguridad en el hogar. Como vos comentabas, con esta ola de frío que tuvimos, la calefacción fue lo primero. Después tenemos que tener en cuenta instalaciones eléctricas, la instalación de gas y bueno, y después seguridad también. La seguridad, yo escucho el programa, siempre entrevistás a la policía, el jefe de policía, y él da algunos consejos que son buenos, que bueno, yo puedo hacer algún aporte en la vivienda en sí. Pero bueno, empecemos con el tema de la calefacción. La calefacción, hay sistemas de gas y de electricidad. Y también puede ser con fuego, con leña, ¿no? Ahora ya está muy atrasado el tema de leña, por el tema de que si tenés algo para calefaccionar con leña, tenés mucho trabajo. Sí. Hay que comprar la leña, no puede ser cualquier leña, porque si pones leña, como le llamamos, leña blanda, lo pones en una salamandra, no te dura nada. Claro. Cada 10 minutos tenés que estar cargando la salamandra. Entonces, paraíso, mora, que es lo más común, son maderas que tienen mucha llama, pero que no tienen durabilidad las brasas. Claro, por eso se buscan. Entonces necesitas, eso te sirve para prenderlo, pero después necesitas leña de la dura, tipo que le dicen. Espinillo sería lo de. Sí, hay otras también, la leña campana que le dicen, que entonces vos pones un tronco y te dura más. Dura 1 hora y media, 2, hasta que se consume uno, pero si podés poner dos o tres, entonces te dura más tiempo. El tema de lo que es con leña, tenés que tener muy buenas ventilaciones. O sea, no puede ser que te salga humo dentro de la vivienda. Entonces tenés que respetar todo lo que te dicen. No es mucho, pero bueno, si tenés una salamandra, tenés que hacer bien la conexión. Y ahora lo que yo he visto es que si compras una salamandra que es de fundición, después viene el caño que es de fundición. Ahora lo están reemplazando porque el caño te sale más caro que la salamandra. Entonces el caño, porque es más material, porque vos tenés que salir arriba del techo, claro, para que ventile. Entonces el caño parece que cuesta más hacerlo y es más caro. Te sale más caro que la salamandra. Vamos a separarlos en
entonces, abordemos lo que tiene que ver con la salamandra en sí, beneficios y costos. Estamos hablando ahora de estas cosas que pueden llegar a ser negativas, que vos también tenés la salamandra, que después la calefacción va a ser por leña, que no es cara tampoco, o sea, es algo que hay que conseguir buena leña, pero más o menos teniendo un conocimiento mínimo, puedes decir, bueno, ya con esto me puedo cubrir, no va a salir tan costoso quizás como otras alternativas. Pero, bueno, después dame vos por ahí lo que pensás. Pero bueno, estamos hablando entonces que tenés la salamandra, pero la conexión y lo que necesitas, eso quizás compense otras alternativas que pueden llegar a ser más o menos iguales. Salamandra entonces es la conexión, para que sea una conexión buena, tiene que ser con este tubo de fundición, habías dicho, caño de fundición. Sí. Y eso en el mercado más o menos, un precio, un tanteo que podamos... No, tenés de distintos precios, pero cuando comparás, si compras una salamandra de las chicas, que son de 40 centímetros por 40 y tienen 60 centímetros de alto, el caño que tiene que salir, que lo mínimo son 3 metros o 3,50 o 4 metros. Entonces cuando compras la salamandra, sí, no es tan cara, pero vas a comprar el caño y te sale más. Mira, más que la yo salamandra. no tenía ese dato en cuenta. Entonces, ese es el tema, pero lo están reemplazando por tirajes, o sea, el caño que es de chapa. Ese caño de chapa no dura mucho porque tiene mucha temperatura y se quema rápido. Entonces lo que hay que tener cuidado es que controlarlo, que no tenga pérdida. Porque cuando se quema que empieza a agujerearse. Claro, se hacen agujeros y empieza a salir humo. Ese es el problema, el humo dentro de la vivienda. O sea, humo dentro de la vivienda no tiene que haber. Nada, porque imagínate que es malo para la salud y por lo general tenés que tener lugares donde vos estés despierto. Claro, eso es todo Entonces, es peligroso porque el monóxido, lo que dicen, y te consume el oxígeno. Entonces, eso te adormece. Entonces, si vos estás durmiendo, ni cuenta te vas a dar, porque te va a reforzar el sueño, profundizar el sueño y bueno, es lo. Entonces, si lo tenés en un lugar que no es, o sea, hay que tener mucho cuidado. Si lo tenés en un lugar donde es un dormitorio, que tiene que ser un dormitorio grande, no puede ser un dormitorio chico. Hay que tener mucho cuidado. Sí se puede calefaccionar un dormitorio con el caño que yo te digo de fundición, que puede pasar por dentro del dormitorio. O sea, la salamandra la tenés en un pasillo, por ejemplo, o en otro ambiente donde no se duerme, y el caño que pase por el dormitorio, eso te calienta igual. Entonces, bueno, con respecto a la instalación, no lo puede hacer cualquiera. Hay que hacerlo, y si lo va a hacer el propietario, tiene que asesorarse bien de hacer las cosas. Porque también tenés que perforar o una pared o un techo. En el techo es más complicado porque es un caño que se calienta, está dilatando, cuando se enfría se contrae, entonces tenés una junta, y mientras no llueve no pasa nada, pero cuando llueve y vos perforaste un techo... Pero qué complicado, que al final yo pensé que era más accesible lo de la salamandra. No. Hay que tener conocimiento para hacerlo. Eso, y bueno, y ya te digo, tenés el trabajo de tener la leña, de comprar buena leña, de sacar la ceniza, o sea, requiere trabajo. Y cuando yo hice la comparación con la calefacción de gas natural... Vamos con la de gas natural. Te sale más barata la de gas natural. Bueno, pero bueno, hay lugares en Diamante que no tenés gas natural. En Strobel mismo no hay gas natural. No, sí hay algunos sectores de gas natural. Sí, ahora instalaron, y acá en Diamante hay muchos lugares que no tienen gas natural. Claro. Entonces, bueno, no te queda otra. Pero en este momento lo conveniente es tener gas natural. Hay muchos sectores en Strobel, bueno, gran parte quizás de Strobel no tiene gas natural. Hay algunos sectores que sí lo tienen, y bueno, acá en Diamante pasa lo mismo. Pero bueno, hablemos de cosas a tener en cuenta a la hora de hacer la compra, porque ¿qué es lo que pasaba? Mirá lo que comentaban cuando yo consultaba acerca de la conexión a la red de gas natural. Tienen que ser con materiales relativamente nuevos, y muchas veces pasa que las construcciones que había de las viviendas, que quizás tenían para una futura conexión a una red de gas natural, eran ya
eran ya muy viejas para los sistemas que se están implementando ahora. Ya habían quedado obsoletas al sistema de gas que se estaban. Entonces, todo eso que estaba hecho tenía que volverse a hacer porque se usa, no sé si era el material, pero no sé si era PVC o qué es lo que se usaba ahora, que antes no venían con eso. Entonces, la conexión también tiene que ser relativamente nueva. ¿Qué nos podés comentar? Bueno, entiendo igual que esto tiene que, o sea, más preciso es con un gasista matriculado. Pero bueno, para tener noción e ideas más o menos, creo que viene bien la charla. Sí, cuando haces la conexión tenés, lo último que salió son los caños que son de acero y están revestidos con PVC. Uh-huh. Entonces, eso es muy seguro porque el caño no se oxida al estar recubierto con PVC, porque el PVC justamente no se degrada, o sea, demora muchísimo. Eso es lo mejor, es muy caro. ¿Es muy caro? Es muy caro, pero bueno. O sea, ¿te puede durar, que estamos a los 30 años? No, más. Uh-huh. Después tenés los caños de acero que están con pintura epoxi, que si lo miramos los caños de gas son amarillos. Entonces, también se trabaja con eso. Lo tiene que hacer un matriculado, porque hay que hacer rosca, hay que poner conexiones, hay que sellar bien. La ventaja que Gasnea viene y te controla. Y si tenés algo mal hecho o alguna pérdida, no te va a habilitar el gas. Claro. Que es muy bueno. Es muy bueno. Y si lo hiciste con un matriculado y pasó algo que por ahí, algo que no vio, pues tiene garantía, supongo, y lo tiene que corregir. Lo tiene que corregir. No, eso sí o sí, porque el matriculado también tiene que presentar un plano en Gasnea. Ah, mira, claro. Tiene que presentarlo primero, en Gasnea te lo controlan, te exigen secciones de caño, eso hay que tenerlo en cuenta. Porque si vos ponés, por ejemplo, con gas natural, es decir, bueno, tengo 2 dormitorios, los calefactores para los dormitorios son tiro balanceado, o sea que tienen una entrada de aire distinta, justamente por el tema del monóxido. También tenés que tener rejillas de ventilación en los dormitorios. Esas rejillas de ventilación, si vos te acercás en el invierno con este frío, te congelás. Mira. Pero es necesario para que se renueve el aire. Entonces hay que poner, eso Gasnea también te exige, tiene que estar una casi a 20 centímetros del piso, la otra cerca del cielo raso. Pero bueno, todo eso te lo exigen, hay que hacer un plano, hay que presentarlo en Gasnea, lo controlan y después vienen a la obra y lo revisan. La cañería no puede perder, te la prueban con aire comprimido, no la prueban con gas. Entonces, si no hay pérdida, te habilitan a la conexión. Y también te controlan qué artefactos pones. Porque cuando pones gas natural, tenés el calefón, el termotanque, la cocina, hornos, todo eso está incluido. Lo que sí quería comentarles es que justamente Gasnea te controla porque la sección de los caños del gas es muy importante. La sección es el diámetro o el grosor. Entonces, si tenés muchos elementos, necesitas caños más gruesos. ¿Cuál es el problema? Son más caros. Y no va de acuerdo a la relación de que tenés un caño de media y pasás uno de 3/4 y es un poquito más. Y cuando pones una pulgada y media, es mucho el costo del caño. Pero entonces, hay algunos que hacen una conexión básica, ponen un calefón o un termotanque, la cocina y nada más. Y después empiezan a agregar clandestinamente calefactores. Ah, miércoles, clandestinamente. Clandestinamente, o sea, no lo declarás en Gasnea. Claro. El problema es cuando tenés estos días de mucho frío, que empezás a prender todo, ¿y cuál es el problema? O sea, como no te da el consumo, se te apaga algo. Claro. Y lo malo sería que se te apague un calefactor en un dormitorio. Porque queda perdiendo ahí, o sea, va a tener una pérdida. Y claro, se apaga por falta de gas. Pero ahora cuando vuelva a circular el gas... Sí, ahora tienen sensores que, bueno, cuando el sensor se enfría te corta el gas, pero si llega a fallar algo de eso, te asfixias. Sí. Claro, no, entonces, ¿para qué arriesgarse?
Claro, ¿viste? Son muchos, o sea, corre peligro la vida. Entonces, el tema es, lamentablemente, ¿no? Por el costo, pero es seguridad. Ujú. Es Sí, seguridad. lo que Entonces, tiene esta región en particular es que, por ejemplo, si vos tenés que hacer toda esta inversión que estamos hablando, que te da seguridad en un lugar, en la Patagonia, poner que vos vas a tener 10 meses del año, vas a rendir y vas a hacer valer. Pero esto es 3 semanas, 4 semanas, un mes de mucho frío quizás, pero después se va nivelando y va a decir, vale la pena por 2 meses del año, como mucho, 2 veces en el año, que puede llegar a ser mucho frío, que quizás lo vas a utilizar, hacer esa inversión. ¿Qué es lo que vos pensás vos? sí conviene hacerlo. Conviene hacerlo porque tenemos esto que, como decís vos, el frío extremo, que son una semana, y tal vez después pasan 15 días, después otra semana, y después ya tenemos frío de invierno, que no son extremos. Pero cuando vos tenés el frío normal, que sería del invierno, que estamos hablando de 3, 4, 5 grados, toda la construcción se enfría. Las paredes, el piso, todo se enfría. Entonces, no sé si vos pero creo que todo el mundo lo nota. En invierno llega el mediodía, una de 13:30, 14, Sé lo que va a decir. estás afuera y Sí. decís qué hermoso, y cuando entras a tu casa parece un Y freezer. vos decís, pero ¿qué hice mal ahora? Claro, entramos adentro y dices, che, está más fresco adentro que afuera. No es fresco, es frío. Está más frío adentro que Entonces, afuera. ahí sí lo seguís Me usando. pasó el otro día y dije, pero la pucha, che. Claro, seguís usando la calefacción. Entonces no es tampoco lo que lo usás. Lo usás en el invierno. El invierno son 3 meses y a veces tenés frío en el otoño, y en la primavera también tenés frío. En la primavera tenés frío en la noche. Entonces lo seguís usando. Entonces, comparando todo eso, sí, te conviene hacer la inversión. Lo bueno de esta inversión es que podés ir haciendo por etapas, por sectores. Pero cuando lo haces por sectores, tenés que avisarle al matriculado, decir, bueno, yo quiero calefaccionar en el futuro toda la casa. Entonces, este año empezamos con dormitorio primero. o con lo básico, haces el termotanque o calefón, claro. la cocina y un calefactor, que lo podés poner en la cocina comedor, por ejemplo. Entonces, donde vos estás mayormente el tiempo del día, lo calefaccionás. Pero hay que prever los dormitorios o un pasillo también. Entonces, hay que tener en cuenta la sección del caño, porque si vos lo haces para eso solo y después querés agregar, tenés que sacar el caño y cambiarlo. Entonces ahí sí los costos son muy caros, porque tenés que romper, por lo general. Y volver a hacer todo otra vez. Claro. Entonces, eso es viendo el futuro. Y si vamos a la otra alternativa que tiene que ver con lo eléctrico, ¿qué es lo que se puede? Los termotanques eléctricos, ponele. Venga, yo no tengo idea, pero hasta un bolazo, ¿no? Un montón. Con el tema eléctrico, vos sabés que había una moda porque estaba subvencionada la electricidad. Entonces no era tanto. Y bueno, tenés los split, los nuevos que salieron, que ya hace bastante que están, tienen bajo consumo de electricidad. Entonces vos lo podés usar en verano o en invierno. Claro, frío, calor, claro. Frío, calor, y tienen bajo consumo. Y tienen bajo consumo. Estaba bien cuando estaba subvencionada la electricidad, pero ahora no tenemos electricidad subvencionada ni nada. Entonces, cuando ves los costos, es más caro la electricidad. ¿Por qué la electricidad es más cara? Porque, por ejemplo, para y principalmente para calentar, porque tiene que calentar una resistencia. Es que pase mucha electricidad por un material donde se opone a que pase la corriente, y por eso se calienta. Ahí está, por más que tengas algo nuevo y que te dicen, bueno, que tiene energía renovable, bajo consumo. Entonces, en ese caso, ahora, como estamos en estas condiciones, conviene el gas natural. Te comentaba, yo empecé a ver en Capital Federal, en el Cava, que empezaron a haber muchos edificios solamente con todo eléctrico.
O sea, tenía refrigeración y calefacción, iluminación, todo electricidad. ¿Cuál era la ventaja? El edificio era más económico y más rápido, porque con el tema de la cañería, como yo te comentaba, los caños de gas son caros, tenés que hacer toda la instalación, tenés que esperarla presentar el proyecto, tienen que venir a inspeccionarlo, te lo habilitan, tapas todo, cerrás y después tenés que esperar la conexión. Cuando pones algún calefactor que no está, de los que no se llaman fijos, tiene que venir de vuelta de Gasnea, controlar que sea el que corresponde. Entonces, todo eso generaba contratiempos y, no sé si te acordás, hubo problemas en Rosario que explotó un edificio. No me acuerdo de eso. Bueno, ¿Cuándo fue? ¿En qué año más o menos? No me acuerdo, pero hace varios años hubo una explosión y después se quedó prendido fuego. Y ha habido casos de gente que por no hacer el mantenimiento murieron asfixiados. Entonces, en eso le ganaba la electricidad, porque no tenías todos esos problemas. Claro. Pero en costo ahora no es comparable. Bueno, Entonces, con electricidad, lo que tendrías que agregarle es un equipo que genere electricidad con los paneles solares, por ejemplo. Ahí vamos con las energías renovables que te decía. Pero también una cosa importante a tener en cuenta, con lo eléctrico, con las estufitas eléctricas o lo que sea todo lo que sea con electricidad, el hecho de dónde se van a enchufar, porque sea directo al toma corriente de la pared y no se utilicen zapatillas o triples, que hay más de un artefacto conectado ahí, porque demanda incluso más energía eléctrica y eso puede ocasionar un accidente. Más que nada con estas estufas eléctricas consumen un montón. Perfecto, diste justo ese es el tema. Sí, por ahí puede pasar accidentes con eso. Que yo quería resaltarlo porque, estamos hablando del tema del gas, que hay que tener mucho cuidado. Con la electricidad era como que no le dábamos mucha importancia hasta que empezaron a aparecer estas cosas. Que hay artefactos que calefaccionan, como te digo, con resistencia y consumen mucha electricidad. Y son portátiles. Entonces ahí viene un problema. Como decís vos, tiene que estar enchufado directamente en un toma que esté en la pared. Pero aparte vos tenés que tener una instalación acorde, porque la instalación para los tomas, eso es lo que quería comentar, lo que lo estuve viendo ahora, y la municipalidad lo empezó a implementar cuando hacemos un proyecto, presentar el plano de instalación eléctrica y con los consumos. Porque, acá en Diamante hemos visto esos casos. Ya ha pasado incendios por el problema de la electricidad, por el gran consumo y por no estar las conexiones adecuadas. Cuando se hace una instalación eléctrica, vos tenés un cableado que se hace te va a tomar el micrófono. Para iluminación. Un cableado que se hace para iluminación. Y tenés otro cableado que se hace para todos los que son los tomas. ¿Eso tiene que ver con los milímetros de los cables? Con la sección del cable. O sea, cuando tenés mucho consumo, tiene que ser cables más gruesos. ¿De 4 o cuánto? ¿Es 2,5? ¿Cuál se usa? 2,5 se usa para iluminación. Para iluminación 2,5, pero por ejemplo, para un aire acondicionado. No. Lo del aire acondicionado tiene que ser otra instalación aparte. Ajá. O sea, claro. Tenés para los tomas y como el aire va enchufado en esa sección de cables, son los de 4 milímetros. Y la entrada a la vivienda. La entrada a la vivienda tiene que ser de 6 milímetros. Claro. O sea, del medidor que tenés. Estamos hoy tenemos la entrevista con el arquitecto Hugo Rodríguez, muy solicitado. Perdón. No, está bien, muy solicitado, obviamente. Bienvenido sea, de todas formas. Hugo Rodríguez tiene su estudio ubicado en Batalla de Cepeda 236 o 268, una de dos es seguro.
Ningún helador me decís. No. ¿Ningún epifié? 156. Viste, estaba, pero casi al 200 era 156. Ya después vamos a estar pasando el spot para que tengan toda la información ahí. Que queda acá cerquita nomás, el estudio aquí cerquita del Parque Pascarrera. Bueno, seguimos con lo de la conexión. Sí, entonces, por ejemplo, estuvimos viendo con un electricista matriculado que sabe mucho y me estaba explicando, porque me interesó el tema de la instalación eléctrica, cuando se hace, o sea, nosotros podemos hacer el diseño, poner la sección, pero después cuando vas a la obra hay otro mundo. Y me decían, por ejemplo, vos tenés un toma que tiene para dos enchufar, es doble. Los cables no se pueden pasar, o sea que venís con los cables de 4 milímetros, llegás a un toma y de ahí pasás al otro. Tiene que ser que venga a uno y al otro, pero no puede pasar por el mismo. Y la explicación es sencilla, porque vos enchufás dos aparatos eléctricos, calefactor o plancha o los pava eléctrica, ponele, o la pava eléctrica, que consume mucho también. Entonces, si vos enchufás uno, no pasa nada, pero si enchufás dos, todo en simultáneo, le va a sacar aquel. Claro, está pasando todo por uno solo. Y ese es el que tiene peligro. Entonces, por eso tiene que venir un cable para cada uno. Es el mismo cable, pero la entrada es independiente. Pequeños detalles así, pero bueno, lo manejan los electricistas, los matriculados. Electricista matriculado, porque después estamos todos. Tengo un amigo que me cobra barato, después, claro. Somos todos electricistas, sí, pero hacemos cosas mal. Así que la bajada tiene que ser, o sea, de la calle al ingreso de 6 milímetros y del ingreso para afuera eléctrico 2,5. Vamos a hacer esta aclaración. En ERSA, la empresa de electricidad, ellos te exigen y vienen y controlan hasta el medidor. Que te dicen los cables que tenés que poner, bueno, todo. Si vos no lo haces, no te dan electricidad. Entonces, ahí no hay problema porque te lo controlan ellos. Pero ellos no te controlan después para dentro de la vivienda. Entonces, desde el medidor que viene hasta el tablero que está dentro, que tiene que estar 3-4 metros como mucho de distancia. A veces está todo junto, a veces está separado ese cable, y si tenés una casa de 100 metros cuadrados, tenés que tener 6 milímetros. Y tenés que tener cable a tierra, eso es muy importante, porque antes no se hacía. ¿No se exigía con el cable? No se exigía. Es muy importante. Y después sí, podés hacer varias, se divide, porque si no, imagínate, serían muchos los cables. Entonces se divide por secciones, por ejemplo, la cocina-comedor y el estar, los dormitorios, el baño por separado. Entonces, si tenés alguna falla, no te queda toda la casa sin electricidad. Y también tenés los disyuntores, bueno, sí, por son separado. Como conexiones por sectorizadas, cosa de que, bueno, esto que decía, cualquier problema se atiende ahí y no te deja todo el espacio sin luz. Y ahora con estas nuevas, porque todo va cambiando, ¿no? Por ejemplo, los artefactos, hoy que hablábamos de los aire acondicionados frío-calor, si bien dice que son de bajo consumo, pero están preparados y diseñados para trabajar con estos cables que estamos hablando, de 4 milímetros, de ahí para arriba. Hay casas que tienen mucho menos, porque son casas antiguas, entonces vos le pones le pones un cable, o sea, utilizás ese artefacto con un cable de 1 pulgada, 1,5, y claro, no está preparado para eso y te hace todo un descalabro. Por eso es que tiene que estar. Estos nuevos aparatos tienen que tener justamente las conexiones más modernas. No sirve para casas antiguas, casas que tienen 30, 40, 50 años, no le podés poner algo moderno. Te hago un comentario simple de eso que justamente decís. Los cables de antes eran un solo cable de 2 milímetros, uno solo de cobre, y después envuelto con una especie de un aislante que era de tela con algo parecido a un plástico.
Esos eran los de antes, yo lo vi en casas antiguas. Terrible. Pero claro, porque antes que tenía capaz una luz en la cocina, una en el comedor y ya está. No había ni aire acondicionado, ni pava eléctrica, claro, ni termotanque, nada de eso, claro. Los cables ahora son muchos cables finitos. Entonces eso permite de que no se caliente tanto. Claro. Pero hay que poner el diámetro que corresponda también. No por eso vas a poner cable de 1 milímetro y vas a enchufar todo ahí porque se quema todo. Claro, claro. Y ahora con esto también, que decía yo, las nuevas construcciones y demás, las nuevas modas. Antes que vos capaz tenías un foco colgando en el medio de la pared, un foco que colgaba, y ahora cambia todo eso, porque ahora ya incluso hay... Mira este espacio, ponele. Sí. Antes, acá hay 3 focos, estoy viendo, más esto que tenemos acá, más los aires, ponele. Pero antes no se veía en un sector como este, pero ni ahí que se veían 3 iluminaciones distintas. No. Era un foco y ya está. Que colgaba en un cablecito, sí. Ese es un tema del diseño, de cómo va cambiando la vida. Antes la vivienda era para comer y para dormir. Después te pasaba todo el tiempo trabajando afuera. Entonces dentro de la vivienda era penumbras. Incluso las aberturas eran chicas. Ahora se vive mucho adentro, entonces lo que vos mucha computadora, mucha pantalla, mucho home office. Sí, sí, mucho tiempo adentro, entonces vos tenés aberturas más grandes, tenés mucha luz que entra y después cuando viene la noche entonces necesitas mucha iluminación para seguir manteniendo la luz del día, que es muy bueno para la salud. ¿Qué cosa? Tener mucha luz. Ajá. No vivir en penumbra, sino estar bien iluminado. No exceso, pero sí bien iluminado. Claro, la ventaja que tenemos que ahora tenemos todos los sistemas LED, que tenés buena luz y poco consumo. Pero sí, como decís vos, aparecen muchos aparatos. Pero los problemas no los tenemos con la iluminación en las instalaciones. Lo tenemos con los consumos de artefactos eléctricos. Bien, Hugo Rodríguez del estudio de arquitectura HR, ya vamos a pasar el spot. Bueno, haciendo un balance, estamos hablando de la seguridad hogareña, dimos las 3 alternativas, electricidad, gas y a leña, para calefaccionar los espacios y los ambientes. Si tenemos que hacer ahora, a ver con qué nos quedamos, dependiendo para qué mirado, qué lectura podés hacer vos, ahora que ya pusimos todas las cartas sobre la mesa. En este momento, el gas natural. Gas natural, sí, sin lugar a dudas. Gas natural porque tenés una inversión inicial, o sea, al principio, alta, pero la compensás en poco tiempo. Bueno, hay una cosa que hay que aclarar para el tema tanto de frío extremo o calor extremo. Las construcciones tienen que ser con aislación. Pasa lo mismo que con instalar, por ejemplo, el gas. Cuando vos construís una casa, la podés construir una casa muy económica, chica, y lo hacen con ladrillo cerámico del 12 centímetros de espesor. Pero no tenés aislación, ni de calor, ni de frío, ni acústica. O sea, escuchás todo lo que se habla dentro y escuchás todo lo de afuera. Entonces, te ahorras bastante dinero haciéndolo así, pero no se pueden vivir directamente, o sea, no es bueno vivir. Entonces hay que tener en cuenta eso. Y el tema de aberturas, por las aberturas se pierde mucho calor y se pierde mucho frío. En el verano pierde mucho frío e incluso también entra. Entonces las aberturas son importantes. Es necesario tener abertura porque si no estás como en una cárcel o en una cueva. Pero bueno, esas cosas se tienen que mezclar junto con el tema de la refrigeración, calefacción y ver qué sistema te conviene. Si haces una casa bien aislada, vas a gastar menos para calefaccionarla y menos para refrigerarla. Si la haces bien aislada y usas buenas aberturas, vas a tener iluminación natural, que la iluminación natural es vida, pero claro, te sale más cara, pero bueno,
Hay que ir compensando todo eso. Entonces, a la hora de construir, por favor, consulten. Muchísimas gracias, Hugo. Que la verdad que muy interesante. Voy a cortar acá el video en el Facebook. Después esta nota va a quedar subida al Instagram. Pero no la puedo cortar. Va a quedar subida al Instagram, también al YouTube. Y acá, finalizar. Ahora sí, no lo podía finalizar. Instagram, YouTube lo voy a estar subiendo, así queda guardado. Creo que hemos abordado bastante temas de interés y también que son justamente por cuestiones de ahora, que vienen de ahora con este tema del frío y cómo uno calefacciona el hogar y los espacios. Así que me parecía muy bueno que lo podamos conversar. Lo que quieras decirle a la audiencia, yo me voy a aquel lado y pongo el spot difusión. Gracias, Hugo. Bien, muchas gracias. Bueno, gracias por escuchar. Espero que tengan algo que le haya servido para algo lo que estuve comentando, y si tienen duda no hay problema en que me puedan consultar. Gracias, Estudio de Arquitectura de Hugo Rodríguez. Vamos ahora a pasar el spot difusión, así ustedes los pueden escuchar y sacan toda la información de contacto de ahí. Vamos. Una construcción, necesitas el asesoramiento de un estudio con trayectoria, experiencia y profesionalismo. El Estudio de Arquitectura HR de Hugo Rodríguez Matesic cuenta con el aval de más de 30 años realizando proyectos y dirección de obras en el departamento Diamante, Paraná, Crespo y Victoria. El arquitecto Hugo Rodríguez Matesic conoce todos los detalles de la construcción tradicional y se especializa en solucionar los problemas ocasionados por el paso del tiempo, acompañando la dirección de cada obra realizada desde su inicio hasta la finalización. Encontrá el más calificado asesoramiento en su estudio, ubicado en Batalla de Cepeda 156 de la ciudad de Diamante. Horario de atención de lunes a jueves de 16 a 20 horas. Coordina una cita al 3436-236-973. Estudio de Arquitectura HR. Más de 3 décadas guiando la construcción de tus sueños.